Bueno, jóvenes, en esta clase de biología vamos a retomar entonces el concepto de proteínas. Se había enviado un video ilustrativo donde se trataba el tema a cabalidad, ¿sí? Se hacía una referencia bien organizada del concepto de proteínas. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Gracias a las proteínas, digamos que existe la vida. Nosotros estamos formados por células, ¿sí? Esas células forman todo nuestro organismo. Las células, digamos que son la base esencial de la estructura del organismo vivo. Pues si yo tengo, por ejemplo, una célula cualquiera, aquí está su núcleo, esta célula se une con una o más células para formar tejidos. Entonces se forman tejidos que están formadas por muchas células, ¿sí? Estos tejidos que están formadas por esas células se diferencian, ¿sí? En el proceso, un proceso llamado biológico llamado diferenciación, se diferencian para formar órganos. Entonces ya se forman órganos, por ejemplo, ¿sí? Como el corazón. Entonces se forman órganos como el corazón, como el páncreas, como el hígado, ¿sí? Los intestinos, órganos como la piel. Entonces se forman todos los órganos y no son otra cosa más que agrupación de tejidos que están formados por una agrupación de miles y miles de células. Estos órganos, digamos que se estructuran y se organizan de tal forma para que se formen sistemas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los sistemas como el sistema digestivo, que en él participan varios órganos, ¿sí? Como son la boca, el esófago, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, accesorios como el hígado, el páncreas. Está el sistema respiratorio, está el sistema circulatorio, está el sistema excretor. Bueno, hay muchos más, el sistema nervioso, el sistema esquelético, o sea, óseo, el sistema óseo y muchos más sistemas o subsistemas que están dentro de estos mismos sistemas. No son otra cosa más que la unión, o sea, la operación organizada de todos estos órganos en sincronización. Y pues todos ellos funcionando al unísono generan lo que son el organismo vivo, ¿sí? Pues todos ellos generan organismos vivos, ¿sí? Si todas nuestras células están sanas, nuestros tejidos están sanos y nuestros órganos están sanos, nuestros sistemas están sanos, trabajan perfectamente y el organismo entonces trabaja perfectamente, ¿sí? Trabaja coherentemente de acuerdo a todos los procesos. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Pero para que ese trabajo sea conjunto, sea organizado, entonces ese trabajo requiere de unas herramientas para que se den. ¿Qué sucede? Cuando, por ejemplo, tomemos el sistema digestivo. Cuando yo tengo el sistema digestivo, en el sistema digestivo, cuando yo ingiero alimentos, ese alimento, a pesar de que lo masticamos muy bien o lo podemos masticar muy bien, llega al estómago, ¿sí? Llega a esa bolsa llamada estómago, en partículas un poco más pequeñas de lo que habíamos ingerido, ¿sí? Y este material debe ser llevado a sustancias o micromoléculas mucho más elaboradas para que puedan ser alimento, ¿sí? O nutriente de las células, hacer parte como nutriente de esas células. Porque el objetivo primordial de la alimentación o de la nutrición es nutrir las células para que sea el proceso de respiración celular y con él la formación de energía o materiales, ¿sí? Estructurales o materiales de funcionamiento. Entonces, dentro del estómago, para que estos materiales se hagan un poco más pequeños y se digieran y se queden como sustancias para que poder que ingresen a la célula, entonces requieren haber unas reacciones. Esas reacciones que se dan en el estómago y en todos los órganos de los sistemas que tenemos en nuestro organismo, esas reacciones
son reacciones que consumen demasiada energía, requerimos de consumo de alta energía y adicional a eso son reacciones que tardarían mucho. Degradar o digerir materiales de este tipo para que sean alimento requieren, digamos que de un proceso minucioso, específico y con alto consumo de energía, mucho trabajo. Voy a llevar esto más o menos a como que ustedes tienen que coger una pared y tienen que desbaratarla para construirla en otro sitio. Entonces, lo que usted tiene que hacer es ir sacando ladrillo por ladrillo y eso lo podrías hacer con las manos, muy bien, a golpes, como tú quieras, pero el problema consiste en que te vas a demorar más y vas a consumir mayor cantidad de energía en el proceso. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo básicamente en este proceso es evitar eso, consumo de alto consumo de energía y que el tiempo sea muy tardío, porque si estos materiales no entran instantáneamente, prácticamente estos son reacciones de segundos o milisegundos para que llegue la sustancia a la célula y la nutra, porque si no nos morimos. Entonces esa reacción tiene que ser rápida. Para que esa reacción sea rápida, con menor consumo de energía y mayor eficiencia, o sea, menor tiempo, eficiencia, entonces, para que esto suceda necesitamos de una herramienta. Entonces, si queremos desbaratar el muro con las manos, nos vamos a demorar más y vamos a consumir mayor energía. Pero si utilizamos ya un martillo, ya utilizamos algo eléctrico, una herramienta más sofisticada, lo vamos a hacer mucho más rápido, más eficiencia y consumimos menos energía, terminamos menos cansados. Entonces, lo mismo hace el organismo. Y esas herramientas dentro del organismo son las proteínas. ¿Sí? Las proteínas son esas herramientas que sirven para que las reacciones se hagan con menor consumo de energía, a mayor eficiencia. Bueno, pero ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas hay de dos tipos. Esas proteínas pueden ser del tipo funcional y del tipo estructural. Entonces, observemos una cosa, las proteínas pueden ser funcionales o estructurales. ¿Cuáles son las proteínas funcionales? Las proteínas funcionales también se les denomina enzimas. Son sustancias enzimáticas que participan en las reacciones como esta que di ejemplo, en reacciones bioquímicas para que se dé, por ejemplo, en este caso el sistema digestivo, se den las sustancias suficientes y necesarias para que la célula trabaje. Y entre esas, por ejemplo, tenemos la hemoglobina, ¿sí? Tenemos la hemoglobina. ¿Qué hace la hemoglobina? La hemoglobina, por ejemplo, en el sistema respiratorio, ¿sí? Aquí no el digestivo, sino en el respiratorio, la hemoglobina está encargada de capturar el oxígeno, ¿sí? Que se encuentra en los alveolos pulmonares y transportarlo por toda la sangre hasta cada una de las células para que ese oxígeno entre a la célula. Entonces esta hemoglobina lleva de la manito al oxígeno molecular, lo lleva de la manito para que pueda ingresar a la célula y se dé el proceso de respiración celular. Si nosotros respiramos, si no tenemos hemoglobina, entonces no va a haber quien lleve ese oxígeno a la célula, ¿sí? Otro ejemplo de una proteína funcional es la insulina. Por ejemplo, la insulina, hablo de ellas dos pues, porque son las más. Tenemos la insulina, es una proteína funcional y la insulina hace algo muy parecido a la hemoglobina. La insulina lo que hace es que en el sistema digestivo, ya este sí es en el sistema digestivo, captura el azúcar, la glucosa. Recuerden que para el proceso de respiración celular requerimos de glucosa, requerimos de oxígeno y de agua para que la célula haga el proceso de respiración celular en el cual se obtiene energía como ATP, adenosintrifosfato. Esta insulina tiene la capacidad de capturar las moléculas de glucosa, ¿sí? A las cuales se convierten todos los alimentos que consumimos, incluyendo grasas, cualquier tipo de alimentos que consumimos, se convierten entonces a glucosa. La insulina captura la glucosa y la lleva de la manito a la célula. Entonces lleva el C6H12O6, que es la glucosa, molécula de glucosa es un carbohidrato, entonces entra a la célula y junto con el oxígeno que llevó la hemoglobina se hace el proceso de respiración celular,
que es importantísimo y con el cual podemos vivir. Entonces, miremos que esas dos enzimas, también proteínas, son proteínas funcionales, cumplen una función. Algo que debo aclarar aquí es que las proteínas funcionales no participan en las reacciones. Ellas simplemente aceleran los procesos de reacción, ¿sí? Es como, por ejemplo, el fósforo, ¿sí? O es como la ignición en un proceso, pero ellas simplemente llevan los componentes, aceleran reacciones para que se hagan con menor consumo de energía y mayor eficiencia, pero ellas salen nuevamente. Esas proteínas salen nuevamente y no están dentro de esos procesos. Entonces son las proteínas enzimáticas o proteínas funcionales. ¿Cuáles son las estructurales? Son aquellas proteínas que el organismo, digamos, construye para que haga parte de la estructura del mismo organismo, ¿sí? Entonces ya no son funcionales, ellas no entran a hacer funciones específicas como de entrar a acelerar ni nada de esto. Son proteínas estructurales que lo que hacen básicamente es que conforman una estructura. Por ejemplo, el almidón. El almidón, sí, es una proteína esencial, por ejemplo, de la yuca, del plátano, ¿sí? Entonces el almidón hace parte y es estructural, es una proteína. Tenemos, por ejemplo, la quitina. La quitina es la proteína que le da dureza a nuestras uñas, ¿sí? Tenemos quitina también en nuestro cabello, que le da fortaleza. Y cuando esta quitina se deja de producir, entonces nosotros tenemos que adicionarla de forma, digamos, externa, ingerirla o algo así. Entonces, esta quitina es estructural, hace parte de las uñas. Entonces, si usted tiene problemas de producción de quitina, que eso lo vamos a ver más adelante, entonces vas a tener problemas, por ejemplo, de que las uñas se te caen fácilmente, se te doblan. Entonces, esta hace parte, por ejemplo, de las uñas en nosotros. Y, por ejemplo, en los crustáceos, como son, por ejemplo, estos cangrejos y todo esto, sus partes duras, sus tenazas y todo son quitinas. En los insectos, recuerda que los insectos tienen un exoesqueleto, o sea, el esqueleto está por fuera, muy diferente a nosotros que tenemos el esqueleto dentro. Ellos tienen el esqueleto por fuera cubriendo los órganos internos y ese esqueleto está compuesto por quitina. Entonces mire que es una proteína estructural. Otro ejemplo, la melanina. ¿Sí? La melanina es una proteína que le da el color negro u oscuro a nuestro cabello, a nuestros ojos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas morenas o las personas negras tienen mayor, bueno, los afrodescendientes que le decimos ahora, tienen una concentración de melanina mayor en la piel y esto les da un efecto de protección. Entonces, color de ojos, de piel, de cabello, aquellos que son muy blancos tienen baja producción de melanina, ¿sí? O aquellos que son sarcos, por ejemplo, los ojos azules o verdes, indica una deficiencia en la producción de melanina. Entonces miremos que a grosso modo esta es de pronto la descripción general de lo que tiene que ver con el concepto de proteínas.